Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Es una bendición poder compartir la palabra y saber que la podemos compartir con personas que vienen por primera vez. Así que en esta noche yo quiero hablarles de un tema que Dios quiere que usted y yo entendamos a cabalidad. Vamos a hablar de mirar al mundo desde el plan de Dios. ¿Cómo es? Mira al mundo desde el plan de Dios. Y el texto que vamos a tomar es Juan 3:16 al 21. Y usted lo va a tener allí. Y te he entregado unos lentes a muchos de los que están allí. No te los vas a colocar todavía. Que nuestro ejercicio representará mirar desde los ojos de Dios. ¿Desde dónde vamos a mirar? Estos lentes van a representar los ojos de Dios. Lo que Él planeó para todos en el mundo a la luz de ese pasaje que usted y yo vamos a leer. Ahora, te voy a pedir un favor. Quiero que pintes la condición del mundo en que vivimos. Si yo te pidiera pintar, si tú sacaras una hojita ahora, ¿cómo pintarías al mundo en que vives? ¿Cómo lo pintarías? Quiero que saques la hojita allí donde estás, un lapicero. Le van a colaborar con unas hojas si usted no tiene. Y más adelante, y en eso vas a hacerte esas dos preguntas. ¿Cómo pintarías el mundo en que vives? ¿Y cómo te ves dentro de ese mundo? Y la segunda es, píntalo como crees que lo ve Dios. ¿Te gustaría hacer el ejercicio? Ok, vamos a hacer ese ejercicio. Pintaremos el mundo de esta manera. Y quiero que tome un minuto. Usted dirá, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, pero bueno, al menos anote, yo lo pintaría así, así, lo veo así. Y quiero que lo haga, que haga el ejercicio ahorita y que lo pueda usted tener allí. Es bueno que usted lo tenga, ¿sí? Y mientras usted hace eso, quiero decirle por qué. En esta tarea de ganar uno más para Cristo, parece que como creyentes a nosotros, hablando para usted y para mí que somos creyentes, parece que nada funcionara, ¿cierto? Hay un sentimiento como de frustración, como si hubiera el mensaje perdido efectividad en las personas. Y al compartir el mensaje llegamos al punto de reflexionar si servimos para la misión, porque parece que no funcionara. Y aunque las personas aceptan que se les hable, porque ¿a cuántos les ha pasado que las personas sí aceptan que se les hable? Ok, pero, y dicen, bueno, y más que eso, dicen yo quiero hacerlo. Al final prefieren su vida y no aceptan, se quedan allí. Usted que está aquí en esta noche por primera vez, quizá ha tenido esa lucha de que alguien le habla, pero a la hora de aceptar usted ha dicho, esperemos, todavía no estoy preparado. Otros son cortantes y otros dicen definitivamente no. En ambos, en conclusión, es un rotundo no. Y lo más fuerte de todo este proceso de ver el mundo es que muchos creyentes están desertando. En esta pandemia desertaron muchas personas y siguen desertando, porque parece que el mensaje está como un poco distorsionado, o parece que el mensaje no está teniendo la efectividad o no lo hemos comprendido bien. Teniendo en cuenta todas esas cosas, se hace necesario entonces evaluar la manera como hemos entendido el mensaje. Y por obvias razones, si lo hemos entendido de la manera como lo entendemos, es que lo podemos llevar. Yo le pedí previamente, ¿ya usted lo pintó? Cuénteme, mire a ver cuántos lo pintaron ya, levánteme la hojita. Ok, eso.
No se afane por eso, de pronto diga, yo lo escribí solamente, pero quiero que lo tenga allí. ¿Cómo se lo imagina y cómo cree que lo ve Dios? Previamente a eso yo le pedí a un grupo de personas, niños, muchachos y adultos, que me pintaran, y le voy a pasar las imágenes allí rápidamente. Y si las puedes poner allí en la pantalla, en la transmisión también. Alguien lo pintó así. Perdón, pásamela, déjamela por favor. Déjame la anterior. Pesimismo, muerte, desempleo, guerra. Así lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Decepcionado y triste por la situación de la humanidad. Ojo, así lo ve esa persona. Siguiente. Lo ven así: perversión, homosexualidad, ¿verdad? Insensibilidad. Pero Dios ve al mundo arrepentido. Esa es la visión de alguien que está haciendo esa imagen. Otra imagen: sangre. Así lo ve. Y Dios lo ve como si fuera Sodoma y Gomorra. Otra imagen más. Otro lo ve así: perdición, y se dibuja a la persona luchando para no caer en el mundo. Escuche, esta es una persona creyente. Y hay personas que le pedimos dibujarlo según Dios y no supieron qué hacer. No saben cómo lo ve Dios, así que queda en blanco. Interesante ejercicio. Quizá usted dice, yo no sé cómo lo ve Dios. Bueno, no se preocupe, que hay personas que contestaron igual que usted. Entonces, cuando uno mira todo este asunto, se hace necesario evaluar el plan y revisarlo no desde mi visión, sino desde la visión divina. ¿Qué dijimos que estos lentes iban a representar? Ok. Por ello necesitamos entonces entender cómo hemos venido nosotros asimilando el plan. Y usted que está aquí, que entienda por qué se le predica de Jesús. Para eso, ese análisis, tomaremos el texto de Juan 3, 14 al 21. Y antes de leerlo, quiero mostrarles la situación que se vivía en aquel momento cuando Juan escribió el Evangelio. Porque a veces vemos el libro y sacamos el texto, pero no miramos por qué Juan escribió. Ya sabemos que fue por inspiración del Espíritu Santo, pero ¿cómo estaba la sociedad en aquel día, en aquel tiempo? ¿Sabe cómo estaba la sociedad? Llena de gnosticismo, prácticas ocultistas. ¿Será que hay eso hoy? Además de eso, había herejías. ¿Sabes qué pensaban de Jesús muchos? Que Jesús no había nacido en cuerpo humano, sino que era como una apariencia humana, era como un fantasma. Así pensaban de Jesús en aquella época que Juan escribió. ¿Cómo le parece? Y por tal motivo, ¿qué pasaba? Se necesitaba poner las cosas en orden. La iglesia necesitaba tener claridad de quién era Jesús. Y la gente que estaba afuera necesitaba comprenderlo bien, pero para eso nosotros teníamos que entenderlo, primero como creyentes, ¿verdad? Para poder predicar bien el Evangelio se necesita conocer bien el mensaje. Y esto es importante comprenderlo porque es allí donde entendemos por qué Juan no empieza predicando. Cuando uno lee el capítulo 1 de Juan, no empieza hablando de Jesús como el niño que nació en un pesebre. Usted lo ha visto, ¿verdad? No narra la genealogía de Jesús. Jesús fue descendiente. No. Juan empieza hablando de Jesús en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba, y por él todas las cosas fueron hechas, fueron creadas. Entonces Jesús se presenta desde la eternidad porque era necesario comprender que Él había venido del cielo y había encarnado como hombre. Era el Verbo de Dios. Pero también Juan lo presenta como el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre. Y cuando Juan el Bautista lo ve venir, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso era necesario tener claridad de cómo se tenía que predicar de Jesús. Además de lo anterior, Juan es el único evangelio que registra el nuevo nacimiento. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Esa revelación se da en medio de una visita
que un hombre que conocía de la palabra, conocía las escrituras del antiguo, que lo que hoy para nosotros el Antiguo Testamento, llamado Nicodemo, y visita a Jesús y le está enseñando, porque él estaba intrigado por la enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñaba y decía, eres un maestro, pero además estaba intrigado porque hacía señales, porque había visto los milagros, y entonces él venía, estaba impresionado. Y en el capítulo 3 del texto donde vamos a tomar nuestro texto, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, la conversación se centra en el nuevo nacimiento, de explicarle. Y en el versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y le da las bases para que ese nuevo nacimiento sea posible. Y el versículo 5 en el versículo 5 usted puede buscar en su Biblia que dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. Pero Nicodemo, que entendía, que era maestro de las Escrituras, estaba enredado, estaba confundido. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? No se preocupe, Nicodemo también estaba confundido. Entonces, en ese punto, el Señor le dice, no te preocupes, tú no lo entiendes, pero yo sí, porque yo vengo de arriba y yo te voy a enseñar. Aleluya. Y es aquí donde el Señor le enseña a Nicodemo acerca del plan de Dios. Vamos a leerlo entonces. Vamos a leer. Es en ese contexto donde el Señor le establece a Nicodemo que él era el Hijo del Hombre. Había descendido en forma de hombre, por tanto era Dios, pero también era hombre. La anterior, por favor. No esa, la anterior. Solamente allí. Y en este caso le muestra el plan de Dios. Ponte los lentes y vamos a leer el pasaje. Voy a tratar de colocármelo sobre mis gafas, a ver si me dejan. Sin ellas no puedo. Juan 3:14, perdón. 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera, eso lo recitamos, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo siguiente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Mas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y el versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo primero que vemos con estos lentes? Lo primero que Jesús le muestra a Nicodemo y a los discípulos que estaban con él, que el plan de Dios se concreta en Jesús como humano. ¿Dónde se concreta el plan de Dios? En Jesús como humano. Versículos 14 y 15, mire lo que dice. El versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabe que está usando una comparación, un símil, para ilustrar con un texto de Números 21 del 8 al 9, donde Moisés hace por el pecado, venían unas serpientes y mordían a la gente,
y Moisés levanta una serpiente en el desierto de bronce y dijo, el que mira esa serpiente vivirá. Pero era una figura de lo que pasaría con Cristo luego, porque sería levantado en la crucifixión y todo el que mirara a él sería sanado, sería libre. Entonces le anuncia Jesús a Nicodemo, porque recuerda, él conocía esa palabra. Entonces le anuncia desde allí la crucifixión. Lo primero entonces que debemos entender frente a este plan que se concreta en Jesús como humano es que él deberá ser crucificado para ese momento. Versículo 15 dice, en el versículo 15 dice, para que todo aquel, y le da el propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le descubre? Entonces, lo segundo, que en ese plan que se concreta en Jesús como humano, le dice a Nicodemo es que el propósito de su sacrificio está en esa declaración. No es solo para los judíos, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué va a pasar? No se pierda. No pierda de vista que es para entrar ¿dónde? Al reino de los cielos, ¿verdad? Marca un punto de partida. Y creer en Jesús nos da la vida eterna. ¿Está comprendiendo el plan? La verdad que le anuncia Jesús a Nicodemo está poniendo de manifiesto que él era el camino, era la puerta que accesaba a la eternidad. Pero es necesario que fuera crucificado. ¿Ya está entendiendo? Empezando a entender el plan. Nosotros somos como Nicodemo. ¿Realmente entendemos el plan? ¿Entendemos a cabalidad ese plan? ¿Tenemos clara la visión de Dios para la humanidad? Y para usted que ha venido en esta noche, que de pronto ignora o no ha aceptado a Jesús. Si usted cree que en este plan hay algo bueno para usted, siga con las gafas puestas para seguir avanzando. Segundo, versículo 16. ¿Sabe dónde se revela el plan? Escuche, Jesús le está diciendo a Nicodemo como hombre, yo voy a tener que ser crucificado. Pero ahora el versículo 16, escuche que no está en qué tiempo está conjugado. El contenido del plan se revela ¿dónde? En la eternidad. ¿Por qué se revela en la eternidad? Lo primero que dice es porque de tal manera. ¿Sabe qué está mostrando eso? La inmensidad de Dios, su grandeza. Está fuera de todos los límites del mundo. O sea, es ilimitado. Lo que nos dio Dios es en Él, es infinito. O sea, no está hecho y diciendo, no, es que Dios ama a estos y Dios no, es de tal manera. No hay una frase, porque Dios es infinito. Infinito. La siguiente, por favor. La siguiente. Es allí, la siguiente. Dale. De tal manera. Recuerde que no pierda de vista que el contenido del plan se revela desde la eternidad. Porque el amor, lo primero que dice es porque de tal manera. Eso muestra que es algo muy grande, por encima de todo lo que este mundo pueda tener como límite. Lo segundo que es ese versículo dice, Dios amó. La pregunta es, si Jesús está hablando con Nicodemo para anunciarle que es algo que va a hacer en la eternidad, ese pasaje no debería decir, Dios va a amar al mundo cuando yo sea entregado. ¿No debía decir así? Dios va a amar al mundo cuando yo sea entregado. No, pero es que aquí le está diciendo, de tal manera amó. Aleluya. ¿Le dice usted eso algo? Le está señalando que estaba determinado de antemano. Significa que ya fue hecho. Aquí hay un detalle poderosísimo para nosotros. Como fue diseñado en la eternidad, tiene garantía de cumplimiento. No tiene nada que ver con nosotros. Está fuera del alcance de los odios, de la amargura,
de los pleitos y de toda clase de mal. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No importa, no importa cuántas generaciones pasen o vayan a venir. Diga conmigo, siempre, siempre estarán cubiertas del amor de Dios, porque el plan fue hecho en la eternidad, de tal modo que para usted y para mí, en el tiempo en que nazcamos, ya es pasado. O sea, ya tiene un sello de garantía. Usted y yo nacemos cubiertos con el amor de Dios. Usted está cubierto con el amor de Dios. Ahora, en cuanto al mundo, la palabra que se usa proviene del griego cosmos, que habla no solamente de un punto de habitantes, puede ser limitado, pero también puede ser en el sentido más amplio, puede incluir a todos. Y en su mayoría, sabe que un dato interesante y curioso que uno se encuentra es que Juan es el evangelio y el libro del Nuevo Testamento que más habla del mundo, se refiere al mundo. Y cuando se refiere al mundo, habla del plan de Jesús. Se refiere a qué viene a hacer Jesús con el mundo. 91 veces lo usa en todos los escritos, Juan, las cartas y Apocalipsis. ¿Sabe una cosa? No dude que usted está incluido en el plan. Dígale al que está allí cerquita suyo, tú estás incluido en el plan. Aleluya. Lo tercero, frente a esa revelación que del plan en la eternidad, ¿sabe qué? Ratifica su entrega y su propósito en la eternidad. ¿Ya se acuerda que le dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, se revela en Jesús, yo tengo que ser entregado. Pero ahora el versículo mismo del 16 termina diciendo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, eso está garantizado, y tan garantizado que te lo vuelvo a recordar. Que lo que te estoy diciendo ahora que va a suceder ya fue diseñado, ya fue planeado. Como en las empresas cuando hacemos la planeación, cuando ya se ejecuta, ya uno sabe, no, eso está dentro del plan estratégico de la empresa. Eso ya estaba en el plan estratégico divino. Y como Dios es eterno y vive en la eternidad, mora en la eternidad, estaba en la eternidad, para ti y para mí. Jesús se describe como el unigénito del Padre, que fue dado para abrir la puerta a la eternidad, tal como lo había expresado en el versículo 15. Aquí está el corazón del plan. Ese es el corazón del plan de Dios. Versículo 16. Esta es la razón de ser de la revelación de Jesús en la tierra. De tal modo que si aquí está todo entendido, tu vida disfruta de su amor. ¿Y sabe qué va a hacer? Cuando usted y yo entendemos el plan así, vamos a llevar el amor de Dios que tenemos en nuestra vida a los demás. Aleluya. Vayamos reflexionando. Sabe que este plan se conjuga en todos los tiempos: pasado, presente, futuro y todos los demás, participio y todo eso. Pues en la eternidad no existe el tiempo como en nosotros. Nos da garantía para creer y estar firmes en tan maravilloso plan. Y no sé si ahora entonces sigue allí las gafas, se aclara más la visión ahora. Está más clara la visión para usted que ha venido en esta noche. ¿Por qué le estamos invitando? ¿Ya entiende por qué le invitamos? Primero, es para tu vida, pero también es para los que te rodean. Lo tercero del plan que usted y yo debemos conocer. ¿Cuántos siguen con las gafas puestas? Ya se las quitaron. Bueno, aleluya. Lo tercero del plan es que el plan revela lo que implica para el hombre en la tierra. Ahora sí le toca a usted afinarse, porque resulta que Dios nos va a hablar de lo que Él ve de nosotros. Y siempre es ese, el ay, 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 porque pensamos en Dios siempre como lo malo. Pero miremos los versículos. El versículo 17. Porque el versículo 17, ¿de qué habla? Leámoslo. Y yo quiero que lo leamos con todo el interés. Porque no envió, escuche, allí que hay, dice, porque no, diga conmigo, porque no. ¿No qué? No envió Dios. ¿Para qué no lo envió? ¿Cómo dice?
No es para condenar al mundo que Jesús vino. ¡Aleluya! Entonces me estoy poniendo las gafas de nuevo. Porque está diciendo que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces ya no es solo tener la garantía del cielo, sino que contrario a lo que se pueda pensar y la manera como vemos a Jesús, no vino a supervisarnos y a señalar nuestra maldad y rebelión, ni para enrostrarnos los errores. Es todo lo contrario. ¿Sabe para qué vino? Vino para brindarnos la oportunidad de creer en Él para salvación. Está poniendo las gafas porque ahora va a hacer otro ejercicio. En este caso implica estar bajo su protección. ¿Sabe qué significa salvación? Que Él vino a cubrirte, que Él vino a protegerte para que disfrutaras de su cuidado y libertad. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sabe que Dios iba a venir un día a pedir cuentas? Pero en este momento te está salvando. En este momento lo que disfrutamos es salvación, no juicio. Ay, ¿cambió la visión? ¿Se aclara más o se nubló? ¿Qué más encontramos en el plan revelado a los hombres? ¿Qué implica para nosotros? Versículo 18. Versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado. Vuelve como lo reitera, ¿no? Vea, te voy a poner el sello. Yo no vine para condenarte. Y el que crea en mí, yo no lo voy a condenar. Pero el que no crea en mí, ¿qué va a pasar? Porque no ha creído en que Jesús es el Hijo de Dios. Porque cuando usted y yo no creemos en Jesús, lo que estamos diciendo es: Dios, yo no creo que ese plan tuyo funcione. ¡Wow! ¿Lo volvemos a invitar? ¿Sí? Ok. Entonces, es importante señalar que depende de nosotros. Usted ve este celular y usted dice: sí me sirve, no me sirve, me gusta, y se lo lleva. O de pronto dice: no, pero como esto no se trata de un plan, de algo que si te gusta o no, es que vino a salvarte, vino a protegerte de algo que todavía no sabes qué es, pero te lo voy a mostrar de acuerdo a lo que es. Entonces usted no puede ser como el celular. No, sí me sirve. O de pronto te enseñan este camino y este otro y dice: te voy a invitar por este camino. No, yo quiero volver por este. Ok, tranquilo, pero hay una garantía de que puede ser salvado. Amén. Ok. Entonces, cuando esto se da, no depende de Dios, sino de nosotros el ser libres. No depende de Dios ya. Depende de... Y esto justifica lo que viene, versículos 19 y 20. Dice: y esta es la condenación. Ahora le va a decir al hombre por qué necesita, porque si no cree va a ser condenado. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, le gusta estar así. ¿Qué pasa allí entonces? La razón de ser de nuestra condición se revela allí. La condenación por rechazar la luz, razón por la cual el plan se hacía indispensable. ¿Sabe por qué tenía que venir Jesús? Porque usted y yo estábamos condenados. Nos gustaban las tinieblas. Y a mí me llama la atención aquí, porque si nos remontamos a Génesis capítulo 1 versículo 3, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Qué dijo Dios primero que se hiciera? Sea la luz. Sea la luz. Pero el pecado del hombre, ¿qué trajo? Tinieblas. Por tanto, rechazar a Jesús, ¿qué vuelve a traer? Nos deja sin opciones. Ya no hay más opciones. Jesús es la opción. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo el plan? Entonces, frente a eso, lo cuarto que implica ese plan para nosotros es que debemos practicar la verdad para testimonio a los demás.
Debemos practicar la verdad para testimonio a los demás. ¿Qué dice el versículo 20? Por favor, colócamelo allí. Dice 21, perdón. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿Qué le hace uno entender que tú has aceptado a Jesús? Porque ya no caminas más en tinieblas. Por eso no hay argumento frente al pecado. Ya no hay más. Tremendo, ¿no? ¿Sabe qué dice el versículo 4 del capítulo 1 de Juan? Jesús se define como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra entonces que si nosotros debemos practicar, que nuestras obras deben practicarse en verdad, significa que nuestras obras así, hechas así, son hechas en Jesús y lo honramos a Él. Imagínese eso. Conlleva más que el mero acto de responsabilidad. Es vivir la verdad, que es una persona. La verdad no es un concepto. La verdad es Jesucristo. Ahora el plan está a favor de nuestra liberación. Está mirando el plan, ¿verdad? Y se manifiesta lo que impide que lo disfrutemos. Acabamos de ver lo que impide que lo disfrutemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que entender es que el plan está diseñado para salvar y no para condenar. Amén, iglesia querida. El plan está hecho ¿para qué? Para salvar. Ojo cómo estamos llevando el mensaje. Porque el plan está hecho, está diseñado para salvar. ¿Sabe qué se propone en ese plan? La salida. ¿Cuál es la salida? Creer en Jesús. Pero nos invita a evaluar nuestra condición para vivir en Dios por siempre. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es: ¿tienes el mensaje correcto para predicar el evangelio al perdido? ¿Lo tenías? Y usted que no ha recibido a Jesús, ¿cree que vale la pena desechar el plan y seguir la vida que tiene? Es importante decirlo. Porque lo primero que se puede concluir es que es un plan revelado al mundo por la persona de Jesús, diseñado en la eternidad bajo el inmenso amor del Padre. Lo está viendo con sus lentes, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿sí? El amor de Dios. Por tanto, está vigente en todas las generaciones. De tal modo que si usted y yo recibimos a Jesús, nuestros hijos, nuestras generaciones tendrán una garantía de que usted y yo podremos hablarles de Jesús. Pero si nosotros dejamos de predicar el evangelio, se van a perder las generaciones. ¿Sí ve la importancia de predicar a Jesús? Y lo más importante es que ese plan es real para cada uno de nosotros. Todo aquel que en Él, no importa cuán difícil estén las cosas en este mundo, nuestra mirada debe estar enfocada ¿de acuerdo a qué? Al plan. ¿Por qué? Porque nos da la certeza de que estamos rodeados de su amor. Si usted lo mira con los lentes propios, ¿cómo lo vemos? En guerras, en conflictos, en contiendas y todo. Pero desde el plan, de la visión de Dios, ¿cómo se ve? Es más fácil predicar el evangelio. Es más fácil predicar el evangelio si nosotros entendemos el plan. Lo vamos a ir a llevar desde la manera de Jesús y no la nuestra. Ay, es que este mundo está perdido, este mundo no quiere, este mundo no sé qué. No. Este mundo, ¿cómo está? Desde la eternidad tiene un propósito. ¿Está qué? Pero pastora, si no quiere, ya usted está viendo lo que es la condición. ¿Sabe una cosa entonces que hay que hacer? Es tiempo de volver a colocar la mirada en Jesús y pintarlo de nuevo. Píntalo de nuevo. ¿Cómo lo pintarías ahora? ¿Cómo te pintarías dentro de ese plan? ¿Cómo pintas ahora la predicación del evangelio? Espero que esto haya cambiado
tu visión. Y cierro con un testimonio que condensa el plan de Dios hecho realidad. Cuando recibí esta palabra, cuando pensaba en el versículo que iba a predicar o en el pasaje que iba a predicar, me puse a pensar cuál sería, si era ese. Yo le decía, Señor, confírmame. Y hubo un tiempo de oración y de hablar con Dios. Eran las 12 de la noche, 12 de la noche, cuando me llegó un mensaje por WhatsApp. A esa hora yo estaba despierta, lógicamente, 8 de agosto. Y me llega este escrito que me impactó. Dice, cuando los médicos diagnosticaron su enfermedad terminal a los 48 años, dijeron que la única opción era un trasplante de riñón. Pero ella se decidió por la palabra escuchada, vivir hasta los 70 se le prometían, sometiéndose por 22 años a la flagelación de una máquina de diálisis. Sus primeros 3 años fueron difíciles en el proceso de adaptación, no se eliminaban los líquidos, no le permitían respirar bien, por lo que pasaba muchas noches medio durmiendo en una mecedora, lo que le produjo una inflamación severa en el colon. Tuvo que ser hospitalizada. Este es el testimonio de una persona. Y allí, ese primer testimonio es de una mujer que se diagnostica una enfermedad terminal. El segundo es de una mujer que vivió un proceso de infancia muy difícil, donde sus padres murieron cuando ella tenía 7 años. Se va a vivir con una familia, no le dan oportunidad de estudiar aunque era muy inteligente. Se casa con un hombre que es posesivo y no es muy feliz, pero conoce a Jesús. Cuando ya estaba cansada de su matrimonio, Jesús se aparece y muere en el altar predicando de Jesús. Esta mujer que les estoy contando, la primera que le conté, murió a los 70 años, pero reconoció a Jesús. Y la tercera persona es una persona que desde niña tuvo la oportunidad de ser cubierta por la familia, de estar rodeada por el amor y de no faltarle las cosas dentro de lo que cabe humanamente hablando, pero había un vacío en el corazón y se decidió por Jesús. Esta mujer que le estoy hablando, la primera que le conté, es mi tía. Mi tía murió hace 4 meses, producto de una contaminación por COVID cuando le estaban haciendo una diálisis. La segunda fue mi madre, que murió en el altar predicando. Pero la tercera soy yo. Y Dios me dio la oportunidad de hablarles de Jesús. Y se aferraron al amor de Jesús. Y decidieron nacer de nuevo. Y hoy están en la eternidad. Por tanto, el plan se concreta hasta la eternidad. Y estoy aquí en esta noche hablándote a ti para que entiendas bien el plan y te vuelvas a Jesús. Porque el amor de Dios es inconmensurable, es infinito. Ponte en pie en esta noche y vamos a adorar al Señor. Puede ser la que ustedes cantan o puede ser mi máximo amor. Sabes, yo no sé si tú cómo lo pintaste. Quisiera de pronto, si usted dijera, yo quiero entender, quiero saber cuántos cristianos de los que están aquí han entendido que estaban predicando el evangelio y lo habían comprendido de manera distinta. Estábamos predicando juicio. El hombre necesita escuchar ante tanto odio y rencor que hay alguien que lo ama. Y necesita comprender que volverse a Jesús es importante. Y este mensaje va a ser para ti. Si usted lo quiere tener y lo necesita repasar, yo se lo doy. Porque necesitamos como pueblo de Dios reconocer esto. ¿A cuántos se les cambió la visión cuando se pusieron los lentes imaginarios, los lentes físicos, pero los espirituales? ¿Para cuántos el plan cobró diferente vida? Por favor, levánteme su mano si usted. Ok. Para usted que vino en esta noche,
¿Cómo ve a Jesús ahora? Yo creo que esta es una noche de tomar decisiones, pero también es un tiempo para que la iglesia diga: te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Padre que estás en los cielos, te necesitamos. Yo no sé si usted que viene en esta noche y se le hizo la invitación y ha vivido sin Jesús, le dicen esta noche: yo necesito Jesús. ¿Para dónde más voy a agarrar? Ya me di cuenta que la vida como la llevo, no había entendido lo que tú viniste a hacer. Me viniste a salvar, no a condenar, no a señalar. Pero a mí me gusta vivir en las tinieblas. Tengo que reconocer que me gusta el pecado, que yo no lo llamo pecado, yo lo llamo unión libre, yo lo llamo mentira piadosa, yo lo llamo de cualquier manera, pero no lo llamo pecado. ¿Cómo vivir en este mundo sin decir mentiras? Sí se puede, mi hermano. El plan de Dios es real y Jesús viene a la vida con testimonios para ti. Son generaciones que caminarán con Jesús. Mi madre murió en el altar predicando, mi tía murió pegada a una máquina de diálisis, pero en ambas el amor se manifestó de una manera poderosa, al punto de que eso que le estoy leyendo es un libro que una prima, la hija de mi tía, va a escribir. Y me llega a las 12 de la noche ese anuncio, y donde dice: quieres que diga tu nombre, porque tú fuiste como un ángel que Dios envió para que mi madre caminara distinto y se aferrara a la palabra. Y aunque no fue sana, decidió por el plan eterno y perfecto. Ahora está en la eternidad, que es lo más importante. Entiende eso. No forzamos a Dios, solamente le decimos: Dios, aquí estoy. Yo no quiero seguir viviendo en tinieblas. Vamos, si usted dice: esta es mi noche, y usted como creyente le diga: Señor, yo necesito, perdóname porque no había entendido el plan. Y a usted la invitación está servida. Solamente viniste a recibir lo que ya te han dicho y a entenderlo de manera sabia e inteligente, y de que lo vayas y lo digas: ahora sí entendí por qué tengo que buscar de Jesús. Y vuelva y repase en su casa Juan 3 del 14 al 21 y dígale: Señor, yo quiero ese plan y quiero volverme un instrumento para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, pero aquí en Apartadó lo quiero llevar a mucha gente. Y voy a ir predicando del amor de Dios, no voy a ir predicando condenación, porque Jesús vino a salvarme, no vino a condenarme. Eso es lo más grande. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque nadie me ama como Él. Te adoramos, Dios, en esta noche. Vamos, si usted recibe a Cristo en esta noche, levante su mano y dígale: ya que fuera de prejuicio ni que nada, yo estoy perdido, necesito la salvación de Cristo en mi vida. Oh, aleluya, aleluya. Ramashivarabakaya. Santo, santo, santo. Te adoramos, Dios. Aleluya. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior. Así es. Mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona eres Jesús. Gastaré mi vida en Él. Aleluya. Y triunfante cantaré. Sí, Señor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Aleluya. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Te adoramos, Dios. Mi corona eres Jesús. Gastaré
mi vida en Él y triunfante cantaré. ¿Cuántos quieren cantar triunfantes en Cristo? Aleluya. Mi corona eres Jesús. Aleluya, sí es. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Sí, Señor. Cantaré. Gracias, Señor. Cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Si tú en esta noche le dices, Señor, yo te necesito y te recibo, haga una oración donde reconoce, Señor, no había entendido tu plan. Perdóname por mis prejuicios, que no son otra cosa que parte de las tinieblas en las cuales he vivido todos estos años. Perdóname, Jesús, por haberte menospreciado e irme tras mi propia vida y no entender que tú no viniste a condenarme, si es que yo necesito ser salvado, porque un día menosprecié la luz y no puedo volver a hacerlo. Ahora ya la luz no es algo que simplemente ilumina de cualquier manera, como el sol. No, tú eres la luz. Y cuando yo hago las cosas que la Biblia dice que no debo hacer, porque no es nadie diferente a tu palabra el que me dice qué cosas no puedo entrar, por las cuales no puedo entrar al reino de los cielos. Yo quiero nacer de nuevo. Si tú le dijiste a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, entonces esa realidad también está en mi vida. Yo necesito nacer de nuevo. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Lávame, Señor. Tú moriste en esa cruz para que todo aquel que en ti crea no se pierda. Yo no me quiero perder. Yo no puedo decir que soy un hijo tuyo y practicar las tinieblas, porque no vivo en la verdad. Por eso y ahora entiendo que necesito vivir en la verdad. Perdóname. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ahora sí lo decimos con propiedad. Ahora sí, Señor, sé por qué debo recibirte. Ayúdame, porque esta vida que tengo en tinieblas no va a ganar al plan de salvación que tú hiciste para mí desde la eternidad. No lo voy a dejar que gane. Eres tú mi Señor, eres tú mi plan, tú eres mi máximo amor, Jesús. Y te recibo y te necesito en mi alma. Gracias, porque así hoy puedo ser libre. Hoy puedo ser libre. Cuando recibo tu verdad, cuando recibo tu palabra, entonces soy libre. Y tu iglesia querida, diga conmigo: Señor, perdónanos. Porque no entender tu plan bien nos lleva a mandar a condenar al mundo. Y el mensaje que nos paramos muchas veces en las esquinas es decir: arrepiéntete porque eres un pecador. Sí, ya el mundo sabe que es pecador, pero le gustan las tinieblas. Yo lo que tengo que mostrarles es que Cristo te ama. Cristo te ama. Ven a Jesús. Ven a Jesús, porque Él es el único que puede salvarte. El mundo también lo sabe, pero necesita escucharlo porque está cansado de oír muertes, homicidios, secuestros, destrucción, odio, divisiones. Levántate, y tú que estás allí a través de la transmisión. Esta es una noche de renovar tu relación con Cristo. Y es una noche para que aquel que no lo tiene lo reciba. Pero iglesia, corramos a predicar a Jesús con la visión de Dios. Corramos a predicar a Cristo como Él es, el Salvador del mundo y el que nos amó de una manera inconmensurable. Padre, muchas gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.